Mi marido dijo que si quería tener hijos, tendría que buscar otro padre, siempre y cuando. Nunca voy a olvidar esa noche. Todo estaba perfectamente normal. Estábamos cenando como cualquier otra noche de martes. El mantel estaba limpio, la comida caliente. Habíamos hablado del trabajo, del clima, de nada demasiado profundo. Yo me sentía lista. Tenía miedo, sí, pero también esperanza. Así que me armé de valor, respiré hondo, y le dije: he estado pensando en lo que hablamos, creo que quiero intentarlo. Ser mamá. Él dejó los cubiertos con suavidad sobre el plato. Me miró, fijo, sin expresión alguna, y dijo, con la calma más espantosa que he escuchado jamás: si de verdad quieres tener hijos, búscate otro padre. Siempre y cuando yo nunca tenga que conocerlo. Así, sin cambiar el tono de voz, sin siquiera fruncir el ceño, como si me estuviera autorizando a redecorar el salón o adoptar un perro, como si mi deseo de ser madre fuera una molestia menor, algo que podía subcontratar sin tocarlo a él. Me reí, de los nervios. Pensé que era una broma, pero no lo era. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. No supe qué decir. Me quedé quieta, como si de pronto me hubieran desconectado de la realidad. Él simplemente volvió a su plato, como si nada. Como si yo no hubiera soltado una bomba emocional en medio de la mesa. Yo tenía 35. Él, 43. 7 años juntos. Desde el principio, él había dicho que no quería hijos. Y yo, enamorada, creí que eso podía cambiar. Que con el tiempo, con el amor, con la convivencia, lo convencería. Pero no, él no cambió. Solo se volvió más frío, más distante, más hábil para poner distancia emocional sin decir nada. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia, porque te aseguro que no es lo que imaginas. Esa noche no dormí. Me quedé mirándolo mientras dormía boca arriba, roncando con tranquilidad, ajeno al caos que había sembrado en mí con una sola frase. Al día siguiente, volví a tocar el tema. Necesitaba entender. Necesitaba saber si había escuchado mal. Pero no solo lo sostenía, ahora lo desarrollaba. Entonces me das permiso de buscar a otro, para ser madre. Sí, si eso te hace feliz, pero con una condición. Su tono cambió, se volvió meticuloso, más frío, más lógico, como si estuviéramos cerrando una transacción comercial. No quiero saber quién es, nunca, y el niño no puede llevar su apellido. Será como si fuera mío, pero sin que yo tenga que tocarlo. Me quedé sin aire. Era como firmar un contrato sin alma, un acto de egoísmo sofisticado. Él quería seguir siendo el esposo, pero sin la incomodidad de tener que involucrarse en mi deseo más profundo. Me dio permiso para realizar mi sueño, siempre y cuando eso no tocara sus límites. Era una jaula, de terciopelo. Comenta, imagínate tener que negociar la paternidad como si fuera un contrato sin alma si no quieres que te pase algo así. Me levanté de la mesa con las piernas temblando. Me encerré en el baño, y ahí lloré. No porque me hubiera dicho que no quería ser padre, sino por cómo lo hizo, por la falta de humanidad, por la frialdad quirúrgica con la que trazó la línea entre su comodidad y mi sueño. Durante días, su propuesta me taladró la cabeza. Yo lo evitaba. Comía sola. Me encerraba en el baño. Dormía en la orilla de la cama. Pero lo peor es que una parte de mí no podía dejar de pensar en ello. Porque sí, yo quería ser madre. Lo soñaba desde niña. Había imaginado cunitas, cuentos antes de dormir, mochilas escolares, desayunos con prisas. Y ahora, me enfrentaba a la posibilidad de que ese sueño viniera acompañado de una cláusula emocional. Como si estuviera comprando una criatura a plazos, con condiciones escondidas en letra pequeña. Una noche me senté en el sofá, lo miré y le pregunté: ¿y si lo hago? ¿Y si, en serio, tengo un hijo con otro? ¿De verdad podrías vivir con eso? Él se sirvió una copa de vino, dio un sorbo, y me miró sin pestañear. No sería el primero, ni el último. Lo único que me importa es que tú no me mires distinto después. Y ahí lo vi. Por primera vez, lo vi de verdad. Su frialdad no era indiferencia. Era miedo. Miedo a ser desplazado. A que, si yo me convertía en madre, él se volviera prescindible. No quería hijos, pero tampoco quería que yo evolucionara sin él. Era un equilibrio enfermo. Él necesitaba ser indispensable, pero sin dar nada a cambio. Suscríbete si aún no entiendes cómo una historia de amor puede volverse tan retorcida, porque lo que viene es todavía más confuso. Empecé a buscar respuestas. Hablé con amigas, con mi hermana, con una terapeuta. Algunas me dijeron que lo dejara, otras que negociara, que tal vez ese era su lenguaje emocional, por Dios.
Una incluso me dijo, ¿y si te está poniendo a prueba? Tal vez quiere ver hasta dónde llegarías por tu deseo de ser madre. Una prueba. ¿Convertir la maternidad en una trampa moral? Me dolía más el daño invisible que el rechazo en sí, porque ya no se trataba de un no sincero. Era un juego perverso. Haz lo que quieras, pero yo no quiero saber, ni verlo, ni cargar con nada. Pero la que más me marcó fue mi hermana. ¿Y tú, lo harías? ¿Podrías criar un hijo con un hombre al lado, que no quiere ni mirarlo? Esa noche no dormí. Me miré en el espejo durante horas. Y me pregunté, ¿quién soy yo ahora? ¿Una mujer enamorada, o una mujer atrapada en un acuerdo sin alma? Pasaron 2 semanas. No volví a mencionar el tema. Él tampoco. Vivíamos como si nada hubiese pasado. Como si esa conversación hubiese sido una especie de alucinación colectiva. Pero no lo era. Estaba ahí, como una mancha en la pared que no importa cuánto pintes, no se va. Hasta que un día, él volvió a sacarlo. Estábamos viendo una película sobre una pareja que adoptaba. Y, sin apartar los ojos de la pantalla, dijo, ¿y si lo haces con alguien que no esté en nuestras vidas? Un donante, anónimo, frío, sin rostro. Así, como si fuera una inseminación artificial emocional. Respondí, con sarcasmo. Exacto, tú tienes tu hijo, yo sigo siendo tu marido. Y todos felices. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo muy oscuro. Él no me amaba como yo lo amaba. Me controlaba. No quería hijos, pero tampoco quería perderme. No quería compartir la paternidad, pero sí conservar mi lealtad. Como si yo fuera una propiedad afectiva. Y lo peor, una parte de mí ya había empezado a considerar su oferta. Como si estuviera bien aceptar algo así, con tal de no perderlo. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Fui sola a una clínica de fertilidad. No para empezar el proceso, sino para escuchar. Para entender si, más allá de ese matrimonio enfermo, existía otra posibilidad. La doctora fue clara. Todo era posible. Era mi cuerpo, mi decisión, mi futuro. Pero antes de despedirse, me hizo una sola pregunta. ¿Estás segura de que lo querés hacer para ser madre? ¿O para no perder a tu marido? Esa pregunta me acompañó durante días. Volví a casa con esa pregunta repitiéndose en mi cabeza como un eco maldito. ¿Lo hago por mí, o por no perderlo a él? Me encerré en el baño. Me miré en el espejo durante minutos. Y me vi cansada, vacía. Una mujer que alguna vez soñó con ser madre por amor, y ahora lo estaba considerando por desesperación. Esa noche, él llegó tarde. Traía vino. Sonriente. Como si no llevara semanas rompiéndome por dentro. He estado pensando, si de verdad lo quieres, podemos empezar a buscar una clínica. Pero recuerda lo que hablamos. Nada de nombres. Nada de historia. Nada de contacto. Tu hijo será solo tuyo. Y yo, tu esposo. Como siempre. Lo dijo con una sonrisa. Una sonrisa que me pareció repugnante. Yo asentí. Por fuera, tranquila. Por dentro, al borde del colapso. Esa noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. No suelo hacerlo. Nunca lo hice. Pero algo me empujó. Una corazonada. Un presentimiento. Y ahí estaba. Mensajes con una mujer. No eran sexuales. Eran emocionales. Confesiones. Palabras dulces. Fotos cotidianas. Llevaban meses hablando. Y en una conversación reciente, él escribió: ella quiere ser madre. Me da pena dejarla ahora. Pero no aguanto mucho más. Espera un poco. Suscríbete si aún no puedes creer lo que está pasando, porque esta historia todavía no ha mostrado su parte más retorcida. Me quedé paralizada. De repente, todo encajaba. Su frialdad, su indiferencia, su voluntad para permitirme embarazarme de otro, siempre y cuando él no tuviera que involucrarse. Él no quería un hijo que lo atara. Quería soltarme, sin cargar con la culpa. Esa noche no dije nada. No lloré. Solo pensé, esto no es amor. Esto es abandono, disfrazado de libertad. Al día siguiente, me levanté antes que él. Preparé café como siempre. La misma rutina. La misma taza. Pero yo, ya no era la misma. Me senté frente a él y le pregunté, con una calma que ni yo reconocía: ¿estás enamorado de alguien más? Se quedó en silencio. El tipo de silencio que grita la verdad mucho antes de que salga por la boca. No es tan simple, empezó a decir. No, es simple. Lo que no es simple, es lo que hiciste conmigo. Lo que estás haciendo. Y ahí lo solté todo. Le hablé de los mensajes. De lo que había leído. De cómo había convertido nuestro matrimonio en una farsa bien decorada.
Pero lo que me dijo después fue lo que me quebró de verdad. Te lo dije desde el principio. No quería hijos. No quería esta vida. Y tú insististe. Solo intenté darte lo que pedías, sin destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Lo miré, y por primera vez, sentí lástima. No por mí, por él, porque no estaba enamorado. Estaba atrapado, igual que yo, pero la diferencia era que él lo sabía y decidió mentir. Yo quise creer. Me levanté de la mesa, y sin gritar, sin llorar, sin hacer una escena, le dije: no voy a buscar un padre para mi hijo, porque mi hijo no va a nacer de esta mentira, y yo no voy a seguir fingiendo que esto es amor. Él no intentó detenerme, ni una palabra, y eso me confirmó que ya me había perdido hace mucho. Empaqué en silencio. No grité, no rompí nada. No porque no tuviera motivos, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear por algo que no existía. Llené una maleta con lo básico, y antes de salir por la puerta, le dejé una nota. No para él, para mí. Nunca más vas a mendigar amor donde solo te ofrecen presencia vacía. Me fui a casa de mi hermana. No sabía cuánto tiempo me quedaría, ni qué venía después. Solo sabía que había dado el paso más difícil. Irme sin tener un plan, pero con la certeza de que quedarme me estaba matando por dentro. Los primeros días fueron un caos. Lloraba sin razón. Me odiaba por haber tardado tanto, por haber considerado tener un hijo en esas condiciones. Pero poco a poco, algo en mí empezó a sanar. Empecé a escribir. No para nadie. Para mí. Cada noche, relataba lo vivido, como si necesitara leerlo desde afuera para creerlo. Y en esas páginas escritas a mano, me descubrí. Ya no era la esposa traicionada, ni la mujer rota, ni la que estuvo a punto de criar a un niño entre mentiras. Era una mujer que se había elegido a sí misma cuando todo lo demás colapsaba. Una tarde, semanas después, recibí un mensaje de él. Si algún día cambias de idea, si aún quieres intentarlo, yo estaré aquí. Lo leí sin rabia, sin dolor, solo con lástima. No le respondí, porque ya no era mi historia, porque ya no era mi camino. Y esa noche, por primera vez en años, con el tiempo, lo entendí todo. Él no me ofreció tener un hijo con otro por amor. Lo hizo por cobardía, para deshacerse de mí, sin mancharse las manos. Me usó como excusa, como escudo emocional, porque sabía que, si lo hacía parecer mi decisión, él no quedaba como el culpable. Pero lo que no vio, es que cuando una mujer despierta, no hay trato ni mentira que la mantenga atada. Retomé mi vida, volví a trabajar, fui a terapia, y sobre todo, me volví a escuchar. Meses después, volví a la clínica de fertilidad, pero esta vez, sola, con el corazón en calma, con la mente clara, y le dije a la doctora: ya no quiero tener un hijo para llenar un vacío. Quiero hacerlo cuando me sienta completa, no rota. Ella sonrió, y me dijo algo que nunca olvidaré: el mejor momento para crear vida es cuando has vuelto a amar la tuya. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer con un niño en brazos. Reían. Ella estaba despeinada, sin maquillaje, con ojeras. Y aún así, era la imagen más poderosa que había visto en años. Y ahí lo supe. Ser madre sigue en mi camino, pero será desde la libertad, no desde una jaula disfrazada de amor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparada para vivir. No por alguien, no con alguien, sino por mí. Meses después, me mudé. Nuevo barrio, nuevo comienzo. Y aunque aún quedaban cicatrices, ya no dolían al tocarlas. Solo me recordaban que sobreviví, y que no volví. Una mañana, recibí una carta. Sí, una carta, no un mensaje. Era su letra. No supe amarte. Pensé que dándote libertad, me protegía de tu decepción. Pero lo que hice fue alejarte, y convertirme justo en lo que juré que nunca sería. No lloré, no me quebré. Solo cerré el sobre y lo guardé en el cajón más hondo de mi escritorio. No porque quisiera conservarlo, sino porque ya no necesitaba destruirlo para sanar. El perdón había llegado, pero no significaba volver. Empecé a construir nuevas relaciones, no amorosas, amistades reales, espacios seguros, conversaciones honestas. Y en ese entorno, me volví madre de mí misma. Me cuidé, me abracé, me levanté cuando nadie más lo hacía. Una noche, en un encuentro de mujeres que compartían historias personales, me animé a contar la mía. Y cuando terminé, una señora de unos 60 años se me acercó, con lágrimas en los ojos. Tú dijiste lo que yo callé toda mi vida. Gracias por hablar por tantas que no pudimos.
Y en ese momento supe algo que me marcó para siempre. Tal vez no tenga un hijo aún, pero ya estoy gestando algo mucho más grande. Una nueva versión de mí misma, más libre, más fuerte, más viva. Con el paso del tiempo, volví a sonreír. Pero no esa sonrisa que pone uno para disimular. Era real, completa, sólida. Ya no pensaba en él. No lo odiaba. No lo extrañaba. Porque entendí que no todos los que te rompen son malvados. Algunos son solo incompletos. Personas rotas que, en vez de sanar, arrastran a otros a su vacío. Y yo había decidido no ser parte de eso nunca más. Una amiga me invitó a un evento sobre maternidad consciente. Fui, no porque estuviera decidida a ser madre en ese momento, sino porque ya no me daba miedo la idea. Allí, sentada en aquel círculo de mujeres, escuché historias hermosas. Historias que no estaban hechas para adornar redes sociales ni para cumplir con lo que la sociedad llama éxito. Eran historias reales, vividas, sentidas. Mujeres que fueron madres solas, no por elección al principio, sino porque la vida así lo quiso, y aún así se convirtieron en hogares enteros. Otras que adoptaron, después de años de luchas internas y burocráticas, y hoy hablaban con los ojos brillantes de amor verdadero. Algunas que intentaron ser madres biológicas una y otra vez, que lloraron cada negativo, cada pérdida, cada silencio del cuerpo, y que, aunque no lo lograron, construyeron algo aún más grande. Una vida con sentido. Una vida que no giraba en torno a un bebé o a un apellido compartido, sino en torno a una misma. Una vida tejida con paciencia, con heridas que no siempre cerraron bien, pero que cicatrizaron con dignidad. Hecha de decisiones difíciles, de días en los que todo dolía. Y aún así, siguieron. Había mujeres que aprendieron a celebrar su soledad como un acto de amor, que viajaron solas sin tener que justificarlo, que se sentaron a leer sin interrupciones, sin miedo al silencio, que encontraron belleza en cocinar para una sola persona, y poder elegir lo que querían ver, lo que querían ser, sin que nadie las midiera por eso. Había quienes crearon redes, no familias convencionales. Redes de amigas, de vecinas, de gente que también estaba reinventando el concepto de pertenencia. Había quienes plantaron jardines en vez de cunas, y quienes escribieron libros en lugar de álbumes de fotos familiares. Y ninguna de esas elecciones era menos válida. Y ahí, entre lágrimas y verdad, entendí algo que nunca nadie me había dicho con claridad. Algo que no me enseñaron en casa, ni en la escuela, ni en las películas, ni en los cuentos de princesas. El deseo de ser madre no tiene que estar atado al amor romántico, ni a una pareja, ni mucho menos a un contrato emocional disfrazado de relación. Ser madre no debería ser un castigo por haber esperado demasiado. No debería ser una trampa para retener a alguien que ya se fue, ni una etiqueta de valor social. Ser madre no es llenar un vacío. No es una medalla por aguantar lo inaguantable, ni el premio que te dan por sobrevivir a un hombre que nunca te eligió del todo. Esa noche, cuando llegué a casa, me temblaban las manos. Y aún así, abrí una libreta nueva. No era especial, ni cara, pero algo en mí sabía que lo que iba a escribir allí sería distinto. La titulé, El futuro que yo elijo. Y en la primera página, con la tinta aún fresca, escribí algo que hoy sigo leyendo cuando me siento perdida. Si algún día tengo un hijo, no será para sentirme completa. Será para compartir con él una vida que ya aprendí a amar por mí misma. Una vida libre, llena, real. Una vida donde no tenga que apagarme para que otro brille. Donde su existencia no sea mi única razón para vivir, sino una extensión de una felicidad que ya había aprendido a construirme sola. Y al cerrar esa libreta, lo sentí. Por primera vez, supe que lo peor ya había pasado. Lo que vino antes fue ruptura, confusión, soledad no elegida. Pero lo que venía ahora era otra cosa: reconstrucción, renacimiento, reconciliación conmigo. Y esta vez, lo que construyera no dependería de nadie más. No de un marido, ni de una familia que me exigía conformarme. No del reloj biológico, ni de los comentarios llenos de lástima. Solo de mí, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, sin vivir en función del amor de nadie más. Hoy ya no me define lo que perdí, ni los hijos que no tuve, ni los abrazos que me negaron, ni las veces que amé con todo, y recibí migajas a cambio. Hoy me define lo que decidí no aceptar más, las puertas que cerré a tiempo, las veces que lloré con miedo, pero igual me fui. No me convertí en madre, no todavía, y quizás nunca lo haga, pero me convertí en algo más valioso. Una mujer que aprendió a hacer su propio hogar. Una mujer que se cocina para sí misma, que se cuida, que se consuela,
que no espera a que otro la salve, porque ya se salvó sola. Mi historia no terminó con un final de película. No hubo un reencuentro bajo la lluvia, ni un mensaje de me equivoqué seguido de una canción triste. Mi historia empezó el día que me elegí, el día que dejé de mendigar amor, y empecé a cultivar respeto por mí, porque el amor propio no se construye en pareja, se construye en el espejo, cada mañana, con cada límite que pones, con cada promesa que te haces y cumples, con cada no más que dices, con la voz temblando, pero el alma firme. Cada tanto, alguien me pregunta si volví a enamorarme, y mi respuesta es siempre la misma. Sí, de mi vida, de mi libertad, de mi voz. Y si algún día alguien llega, y suma sin restar, si acompaña sin asfixiar, si se queda sin pedir que me recorte, bienvenido será, pero si no llega, también está bien, porque ya no camino esperando, camino viviendo, sola, si hace falta, completa, siempre. Suscríbete si esta historia te tocó, si alguna vez fuiste parte de un trato emocional que parecía amor, pero era control disfrazado. Hoy cierro esta etapa con el corazón liviano, sabiendo que, aunque no tuve un hijo, me parí a mí misma. Y eso, créeme, fue 1000 veces más difícil, y 1000 veces más valioso. Y si tú estás leyendo esto, sí, tú, atrapada en una historia que te hace pequeña, que te asfixia mientras te promete amor, hazlo, vete, corre, llora, grita, rompe lo que haya que romper, pero no te quedes, porque lo que viene después, no es vacío, es libertad, es verdad, es el verdadero renacer.